Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche. Un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento. ¿Cuidar de tu rostro ha sido un reto para ti? Flowage, suero hidratante, repara, humecta y regenera la piel de forma instantánea. Hidrata a profundidad, rellena y reduce las líneas de expresión. Formulado estratégicamente con ácido hialurónico, colágeno, elastina y aloe vera, brindándote hidratación profunda mediante un mismo producto. Cuidar de tu piel nunca fue tan fácil. Hola, ¿cómo están? Pues estamos aquí grabando un podcast más de Las Hijas de la Malinche y muy contentas porque estamos casi en la recta final de nuestra 13ª temporada y la verdad es que me da mucho gusto las invitadas que estamos teniendo en esta recta final. Hoy tengo a una invitada que, híjole, ahorita hacemos cuentas y ya tenemos muchos años de conocernos. La verdad es que seguramente ella no se acuerda, pero yo la conocí antes de que nos encontráramos en la misma universidad, porque resulta que pues coincidimos con la misma carrera, en la misma universidad. Entonces me da muchísimo gusto recibir a Elizabeth González Serrano, una comunicóloga que ya tiene una trayectoria pues muy reconocida, con una experiencia también en medios de comunicación. Y gracias Elizabeth, ¿cómo estás? Mari, muchísimas gracias. Pues muy contenta de estar aquí porque pues este es un espacio muy importante, ¿no? Tú eres un referente del periodismo femenino en Tlaxcala. No solo eres una emprendedora exitosa por la visión que imprimes a lo que haces, sino que además lo haces con muchísima calidad. Y eso no lo digo yo. Ahí está cada año en la entrega de premios de periodismo. Pues ya hasta perdí la cuenta de cuántos premios llevas, pero eso habla de que ofreces productos de calidad. Y ayer te veía en una foto con Sara Lovera y pues bueno, honradísima yo de estar aquí. Muchas gracias por la Ay, invitación. no, Elis. La verdad es que yo también, de verdad que te admiro, siempre he reconocido el trabajo que tienes. Y sí quiero compartir que seguramente ella no se acuerda, pero yo me acuerdo mucho de ella porque yo estudié en la prepa lo que ahora es el COBAT. En algún momento de cuando yo empecé a estudiar la prepa, eh, eh, yo vengo de un municipio en donde no había preparatoria, entonces nosotros empezamos como estas escuelas que empiezan como escuela particular y se convierte en COBAT, ¿no? Y yo me acuerdo que en algún concurso que fuimos de oratoria, yo la escuché a ella en un concurso de oratoria. Y tengo perfectamente la imagen grabada, era en el Teatro Xicotenca, y me impactó. O sea, me impactó su narrativa, me impactó su seguridad, me impactó ver a su mamá, porque su mamá estaba presente ahí. Y su mamá, pues obviamente emocionada, como todas las mamás, ¿no? Entonces, yo, fíjate, te conozco antes de coincidir en la carrera y te tengo Wow. muy presente. ¿En serio? Sí, de verdad. Bueno, esa parte no la recordaba, pero sí fue una etapa sumamente importante de mi vida y es algo que además, pues de alguna manera, pues no he abandonado. Pero mira, qué bonito recuerdo. No, sí, nada más para que veas que Sí, cómo de pronto hay escenas e imágenes de nuestra vida que se quedan ahí porque, pues por esto, porque después sí. de que uno se encuentra y de que uno va, obviamente en diferentes caminos haciendo carrera en esto del periodismo, pues la verdad es que yo sí te recuerdo como una alumna como muy destacada en el sentido, yo creo, por lo menos era mi percepción, que quienes ya estaban en este tema de oratoria ya así como de, wow, o sea, son muy fregones, ¿no? En tu caso muy fregona, ¿no? Pero yo sí, de verdad tenía como esta admiración de la gente que se paraba ahí con todo un discurso y la voz y subirla y bajarla. Entonces yo decía, ay, qué chido, ¿no? Al amor yo no lo haría, pero la verdad es que sí te quería comentar que ahí te tengo presente. Ay, muchísimas gracias. Mira, eso no lo ¿Cómo habíamos ves? comentado, pero No, pues, qué padre tenerlo ahora. claro, pero sobre todo qué padre, porque ¿qué creen? Que yo a mis invitadas siempre les digo que qué quieren de tomar. Entonces, Liz me dice, pues una cerveza. Y yo,
¡Bravo! Entonces, les quiero compartir que hoy estamos tomando unas cervezas de una cervecera que casualmente es mi paisana. Se llama Patti. Patti, muchas gracias. Salud. La verdad es que tus cervezas están deliciosas. La que yo me estoy tomando, que es Viuda Negra. Su marca de sus cervezas, si la quieren buscar, se llama Retórica. Así es que Pati ya estuvo aquí en este espacio. La de Liz se llama, ¿cómo se llama la tuya? Esta se llama La Grifa Canábica. No es para que vean. Está deliciosa. Pero están deliciosas las dos. Sí. Pati, muchísimas gracias. La verdad es que yo, insisto, celebro cuando alguien pide cerveza, porque quien me conoce sabe perfectamente que me encanta la cerveza. Así es que salud por este encuentro. Salud. Pero bueno, ahora sí. Como ustedes saben, siempre me gusta dar como una semblanza de por qué estoy invitando a alguien. Elizabeth Serrano, bueno, pues quienes seguramente algunos la conocen, se ha dedicado una buena parte de su vida a los medios de comunicación, pero también tiene otra carrera institucional que me parece muy importante. Y creo que es importante que sepan un poco su formación. Así es que, como yo les decía, coincidimos en la universidad con la carrera de licenciada en Ciencias de la Comunicación. Es maestra en análisis regional con especialidad en análisis sociopolítico. Pero aquí viene como su parte, su recorrido que lleva en medios de comunicación. Ejercicio periodístico durante 15 años en las siguientes empresas: El Sol de Tlaxcala, Cablecón Apizaco y Radio Huamantla. Reportera, entrevistadora, columnista y editora. Pero creo que después de estar como en estos medios, también hay una parte muy importante que ella encontró, que es la comunicación institucional. Y resulta que, bueno, pues está en el Instituto Electoral de Tlaxcala desde hace varias elecciones, y ahorita vamos a mencionar cuáles. Simplemente, bueno, antes era el Instituto Electoral de Tlaxcala y ahora es Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Okay. Y fíjense, pues nada más le han tocado 10 procesos electorales. Así de cortita está la trayectoria que tiene, ¿no? En la elección de gubernatura de 1998, que creo que ahí fue en la que coincidimos, ¿verdad? Yes. Exactamente. Y la verdad es que, bueno, ahorita les platico. La elección de gubernatura del 2010, del 2016, del 2021, del 2018, elecciones intermedias y 24, y elecciones extraordinarias del 2017, 2021, 24 y del Poder Judicial y otros tribunales en 2025. Obviamente ella está al frente de comunicación social del Instituto estuvo en el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura en 1999, directora de información del gobierno del estado de Tlaxcala en 2011 al 2013, pero si ella ya mencionó que nosotros hemos ganado premios, pues resulta que ella también ha ganado premios. Entonces tiene Crónica 2008, que es muy difícil hacer crónica. Así es. Creo que yo he escuchado en algún momento que incluso el jurado dice que pues hace falta como un trabajo en crónica, y yo respeto porque la verdad creo que es uno de los géneros súper más difíciles, ¿no? Más difíciles. Pero mira, tienes un premio, y luego el reportaje 2009 y reportaje 2010. Entonces creo que también eres una referente de los medios de comunicación. Pero bueno, pues tiene toda esta información, y yo la semana pasada veo que hace una presentación de un libro y dije, a ver, ¿cómo? ¿Cómo que va a presentar un libro? Y dije, sí o sí, creo que es importante invitarla, porque yo sí creo que cuando una mujer ocupa un espacio en donde esté, algo se genera, y algo se gesta, y algo se trabaja, y algo dicen, a ver, ¿por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no generamos esto? ¿Y por qué no proponemos esto? ¿No? Entonces, ahorita vamos a hablar de esto, porque antes me gustaría conocerla un poco más en el sentido de su formación y todo. Ya nos adentraremos para que nos platique toda esta referencia de este libro. Pero antes me gustaría, Liz, porque creo que también tú eres de estas mujeres que tienen muy presente de dónde vienen. Al igual que yo, viene también de un municipio, digamos, no de estos grandes municipios, pero viene de un municipio muy importante de nuestro estado. Entonces, a mí me gustaría que nos compartieras de dónde eres originaria, si ahí naciste, si sigues viviendo ahí o no. A ver, platícanos. Yo soy de San Salvador, Zompantepec, vecinitas, creo yo. Sí, porque yo soy de Xalosto. Sí, justamente, somos muy vecinitas. Y yo ahí nací,
ahí crecí, estuve algunos años por cuestiones de movilidad de mi familia en el estado de Veracruz, en un lugar que se llama Playa Vicente, pero que no tiene playa, por Ah, cierto. o sea, qué chistoso, ¿no? Sí, es una Ok, cosa muy rara, pero ok. bueno, ahí crecí alguna parte, pues ahí estuve alguna parte de mi vida y Ujú, ahora vivo en Yauquemeca, ¿no? ujú, También he residido en la ciudad de Tlaxcala por cuestiones laborales, familiares, etcétera, ujú. pero pues es justo donde estoy viviendo ahora. Oye, y aquí donde creciste, ¿hasta qué estudiaste? O sea, ¿qué hiciste ahí? ¿Primaria, kinder? Primaria en Playa Vicente y ya, bueno, a partir de finales de primaria regresamos a Tlaxcala y estoy aquí pues desde entonces, ¿no? Ujú. Además con la idea de que yo quería ser abogada, ¿no? Y con la oposición de mi mamá que quería que yo fuera enfermera, ¿no? Y yo decía, O sea, mamá, nada es que a que mí ver. me da miedo la sangre, no me importa, ¿no? Entonces justo cuando ya voy a estudiar la universidad me dice, bueno, entonces ya te vas a inscribir a la carrera de Derecho. No, mamá, ¿qué crees? Quiero estudiar comunicación, ¿no? ¿Y por qué te nace la inquietud de estudiar comunicación? O sea, ¿ya tenías como esta idea desde muy niña o no? No, en la prepa hice mi servicio social en la revista escolar, que justo estaba conduciendo a alguien que tú conoces, un colega nuestro, Pablo Morales Cruz. Mm, ujú. Entonces, él hacía allí una revista, yo me inscribí al proyecto y ahí descubrí que yo quería hacer eso para toda mi vida y creo que no me he equivocado. Yo nací para hacer esto. Y ¿En luego con un serio? amor y con una pasión que no tienes idea. Sí, o sea, yo no me veo haciendo otra cosa en la vida. Ok. Esto es para lo que yo nací, eso creo. Habrá que explorar otras habilidades ocultas, muy ocultas, Claro. probablemente para ver si hubiera tenido una vocación distinta. Ok. O Ujú. sea que fíjate cómo de pronto estos espacios que pensamos no son importantes, ¿no? En donde te invitan a ser Sí, como parte de un proyecto y que tú dirías, pues una revista y dices, en una escuela dices, bueno, pues está bien, ¿no? sí, Pero cómo ahí vas descubriendo justo lo que tú dices, que ahora, como dices, es tu pasión, ¿no? sí. Oye, y cuéntanos esta parte de la oratoria de tu vida. Creo que cuando estás en primaria o secundaria, bueno, Ujú, no sé ahora cómo funcione, pero en aquella época era como escuchar a los alumnos e identificarlos por el tipo de voz que tenían, ¿no? Entonces ujú. yo tengo como un megáfono integrado y hablo muy fuerte e Sí. incluso a veces parece que estoy regañando a las personas, ¿no? Y cuando estoy hablando parece que estoy discutiendo, pero en general ese es el tono de mi voz. Entonces, Ujú, justo por eso un día me eligieron para hacer una declamación. ok. Y de ahí surgió todo. Cuando yo llego a la prepa, aplican la misma. Ah, pues a ver, tú, ¿no te gustaría participar en el taller de oratoria? Y de ahí me voy, empiezo a escalar las fases hasta que llego a esta que tú comentas, que era la fase Estatal. Ajá. estatal y donde obtuve pues el pase para representar al Estado en la justa nacional. O sea, tú ganaste el primer lugar. Sí, 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 en el concurso sí. estatal y voy a la fase nacional que pues el 26 de octubre hará, ¿qué será? Pues 30 años de que también obtuve el premio nacional. Ah, o sea, sí Sí, ganaste. sí, claro, claro, sí. Y creo que es la cosa más apasionante que hay porque te reta. Es una actividad sumamente retadora. Tienes que leer, tienes que trabajar con tu voz, debes tener mucha disciplina, tienes que estudiar demasiado, prepararte demasiado, trabajar contigo emocionalmente porque no es nada más que te paras ahí frente a un público, sino dominar todo lo que Ujú, necesites dominar para sacar adelante tu pieza oratoria. Y hay veces que lo logras y hay veces que no, ujú. pero eso depende muchísimo del entrenamiento. Entonces, yo sí creo que tendría que ser una actividad que se practicara más en las instituciones educativas. Te da mucha fortaleza, Muchas mucha, tablas, mucha ¿no? Para fortaleza muchas en cosas, ¿no? todos los sentidos. Sí, sí, Ujú. sí, sí. Entonces, ojalá fuera algo que se retomara. En el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones hay un concurso que se hace como parte del concurso que convoca otra Ajá. entidad y vemos a gente, chavos talentosísimos haciendo esto. Pero lo más importante, aparte de la fortaleza, pues es que además te genera y te desarrolla un espíritu totalmente crítico, que es algo que necesitamos justamente pues en las juventudes, ¿no? Nosotros éramos
yo recuerdo, ya voy a hablar como si tuviera 70 años, pero es que yo me recuerdo que éramos muy reaccionarios, muy inconformes. No sé si ahora la propia dinámica que estamos viviendo Ujú, ha hecho una generación muy, muy distinta. Entonces creo que esta actividad sería sensacional para promover ese ujú. espíritu fuerte y crítico en las juventudes. Es que yo creo que, a ver, ahora entiendo que por qué te recuerdo. Mm, Porque sabes qué, que creo que tu discurso era un discurso que, que hacía que te voltearan a ver. O sí, sea, como que yo decía, esta chava está muy pro, ¿no? O sea, sí, de verdad, porque no solo era como hablaras, sino, o sea, te recuerdo en el escenario moviéndote para allá y para acá y las manos y entonces el tono de voz y subía y bajaba y entonces de verdad que yo sí lo tengo muy presente y otra de las personas que está muy presente en mí es tu mamá. O sea, tu mamá era como, no sé cuál es la palabra, pero al pie del cañón. O sí, sea, ahí contigo, pues obviamente echándote porras, ¿no? claro. Pero mira, nunca, o sea, ahorita, pues obviamente que si ganaste el primer lugar y que representaste a nivel nacional, qué orgullo, qué padre. Sí, claro, bueno, pues es que tú lo sabes, nuestras madres de una sola pieza, ¿no? Es lo Sí, que sí, nos sí. enseñaron y definitivamente pues es un compromiso como hija, Ujú, el que tú puedas hacer las cosas lo mejor posible. ujú, ¿No? qué padre. Sí, Oye, y una vez que ya te vas y haces tu capricho y estudias ciencias de la sí, comunicación, tu mamá como que dijo, güey, o, sí, o, o dijo, ojalá que recapacite. sí. ¿Sí? ¿Sí lo pensó? Yo creo que no. Yo Mm, creo que no, yo creo que ella me educó con muchísima disciplina y me enseñó mucha disciplina. Y yo creo que como ella veía que yo era una chava comprometida, disciplinada con lo que yo estaba haciendo. pero cuando tú hablas de disciplina, ¿a qué te refieres? Porque digo, a lo mejor, a mí me gustaría que nos compartieras eso, porque de pronto uno ahora quiere aplicar disciplina y dice, "Ey, cálmate, cálmate", ¿no? O sea, Es que el ejemplo arrastra. ujú, Y mi mamá es una mujer sumamente disciplinada. Yo le decía, mamá, es que si tú hubieras tenido un contexto diferente, tú hubieras podido dirigir una empresa porque eres una mujer puntual, porque eres una mujer organizada, porque eres una mujer ordenada, porque sabes transmitir una instrucción, etcétera, etcétera. Entonces, el ejemplo arrastra. Yo ¿y tu hubiera mamá a qué querido, se dedicó? no, mi mamá pues era ama de casa, ¿no? En algún momento Ok, llegó a ejercer labores de campesina, por ejemplo, ujú, pero pues eso arrastra. Quisiera tener la mitad del talento que tiene mi mamá, de la disciplina que tiene mi mamá, pero aún así, pues eso a mí me enseñó muchísimo. Y yo procuraba estudiar horrores, porque además no tenía otra opción. Estaba en la universidad con media beca, ¿no? ok, Ajá, entonces tenía que estudiar, tenía que trabajar, ¿no? Y mm, eso era sumamente difícil. Entonces mantener la beca me exigía un, pues, compromiso extremo. Y yo recuerdo que venía a un banco que está aquí muy cerquita de ujú, esta oficina y pues ahí aprovechaba las largas colas, porque no había un sistema como el que ahora existe, banca ujú. móvil, etcétera, etcétera, los turnos. Y entonces yo, si estaba 3, 4 horas formada para hacer las labores que tenía que hacer, yo aprovechaba para leer. Mira, ese es el espíritu. Del que hablábamos hace El ratito. espíritu. Ok. Ese es el espíritu. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, justamente poco a poco mi mamá creo que se fue dando cuenta de que yo realmente quería estudiar esta carrera. Mm, Nosotros teníamos por ahí un referente de alguna mujer que había estudiado comunicación, no voy a decir quién porque es muy famosa, y me decía, no, es que yo no quiero que estudies esto porque quizá puedes incurrir en ciertas conductas, ¿no? Y yo mm, decía, mamá, quiero hacer algo distinto, ¿no? Entonces, bueno, sí puedo decir que es algo que yo quería hacer y creo ujú, que no me equivoqué, ¿no? Creo mm. que no me equivoqué. Claro que estoy en el lado B, porque ese sí es como un reclamo para el gremio que hago, porque quienes están en los medios sí se Ujú, consideran pues colegas, ujú, compañeras, compañeros, pero ujú, quienes nos dedicamos a la comunicación institucional, comunicación ujú. de gobierno, pues a lo mejor no nos ven como parte Claro, del mismo sí. gremio, Que pero ahorita, simplemente que, estamos en otra trinchera. que ahorita vamos a platicar de eso, pero a ver, Ok. tú, una vez que tú terminas la carrera y que tú, me gustaría que nos compartieras si durante la carrera decidiste empezar como a experimentar en algún medio de comunicación o hasta que terminaste la carrera dijiste, no, bueno, pues ahora sí, ¿a dónde toco? ¿Qué hago? ¿Sí lo Ujú. hiciste o cuál fue tu proceso? Sí,
Sí, no comencé a trabajar en un medio de comunicación. Mi primera experiencia en la comunicación institucional fue desde los 19 años. Yo por ahí toqué una puerta de alguna candidatura a una Mm, diputación y dije, ay, por favor, denme la oportunidad, yo quiero. Y me dijeron, va. Entonces me hice una campaña de 6 meses, cuando las campañas duraban muchísimo ujú, tiempo. ujú. Y ahí mi jefa era una política muy importante y me regañaba todos los días. Ujú. Ella traía una experiencia en medios de comunicación nacionales y pues me regañaba todos los días y me decía, ese boletín no sirve, ya eso no está bien escrito y la cobertura no se hace así. Y bueno, esa fue como mi primera experiencia. Después, aquí en Cablecoma Pisaco también fui, toqué la puerta y dije, pues a mí me gustaría, quiero ver a ver cómo funciona esto. Ujú. Entonces sí era un poquito complicado porque yo tenía esa experiencia en donde obviamente no me pagaban, tenía el Mm, trabajo y aparte tenía que ir a la universidad. Entonces, pues ujú. sí era un poquito complicado, pero me di cuenta que entre más desafiante era la actividad, más aprendía, ¿no? Entonces, eso fue reafirmando de alguna manera, pues la vocación que yo sentía por esta labor, ¿no? Y Ujú. entonces ya tenía la visión de la comunicación del otro Ujú. lado y la de los medios de comunicación, ¿no? Ok, oye, entiendo que a lo mejor lo más importante fue llegar al Sol de Tlaxcala, ¿sí? Sí, claro, pues es Mm, que es el diario de los ujú, tlaxcaltecas y es un espacio pues muy importante en los medios mm, de comunicación en ese momento, pues al haber una menor cantidad de medios de comunicación, pues sin duda era en ese momento pues muy relevante para periodistas el poder tener ahí un espacio y pues agradezco profundamente a don Max Hernández la invitación. Yo ahí llegué pues casi por casualidad. Él alguna ujú, vez llegó al Instituto Electoral de Tlaxcala porque él era jefe de información allá por 1998. Él llegó alguna vez a conseguir información. Y yo estaba escribiendo, porque yo escribo poesía. Ajá, Ok. yo escribo poesía. Entonces él llegó una vez y me dijo, ¿qué estás haciendo? Le dije, "Ay, estoy haciendo aquí un poema". Y entonces lo leyó y me dijo, oye, ¿no te gustaría escribir en nuestro suplemento cultural los domingos? Y yo, claro que sí. Y en El Sol de Tlaxcala estuve escribiendo cada semana, no escribía poema, escribí cartas en El Sol de Tlaxcala. O sea, así fue tu llegada al Sol de Así Tlaxcala. fue mi llegada y así fue Ok. como conocí a don Max Hernández Ujú, y pues así fue como me invitó en un primer momento a colaborar. Ya después yo me fui del Instituto Electoral, me fui al Instituto Tlaxcalteca de la Cultura y allí pues obviamente estrechamos el lazo por esta colaboración que yo ujú, traía, había algún espacio disponible, pedí la oportunidad y pues él muy generosamente me recomendó en ese momento a cubrir a una colega nuestra, a Constanza Guarneros, quien en ese momento pues estaba de incapacidad por un tema de embarazo. Y bueno, don Max me recomienda con el contador Serafín Salazar y es así como cubriendo una incapacidad, pues me quedé 10 años. Sí. guau. O sea que, por lo que veo, lo que no hiciste como parte de los medios de comunicación que conocemos, como los más tradicionales, radio. Radio, ese es como mi gran frustración en la vida. Hice muy poquito radio, sí lo Mm, hice en Radio Guamantla con ok, Sergio Enrique Díaz. ok, ok. Con él hice radio algún tiempo, pero sí es como un gran pendiente, como algo que me gustaría hacer y pues lo Ujú. hice. Además tienes bonita voz. Ay, muchas gracias. Ahorita Bueno, te canto una canción. no, pero bueno, lo que platicabas hace ratito, esto de que justo cuando empezaban como a ver las posibilidades de quién podría ser buena para la oratoria, un tema es la voz. Claro, O sea, no puedes invitar a alguien que habla bajito, sí, sí, es no, o sea, imposible. tienen alguien que tenga un vocerrón, ¿no? Sí, Muy bien. Bueno, ok, pasa tu experiencia en esto de los medios. ¿Y qué tan difícil para ti, aunque entiendo que como que desde un principio picaste como esta parte de lo político, pero como también tomar esta decisión? Porque sí lo he visto como algunos compañeros que están de pronto por un largo periodo en un medio de comunicación y de pronto cambiarse a una institución, este, es una decisión fácil de tomar. no, no. Yo lloré mucho cuando
tuve que dejar el Sol de Tlaxcala, ¿no? Porque además fue un espacio de aprendizaje tremendo y si me lo permites, yo recuerdo que en aquella época el lograr ser nota de 8 columnas, ¿no? Era lo máximo. Estaba, sí, pero competías con Sergio Enrique, con Guadalupe de la Luz, con Guadalupe Pérez Lima, con Javier Conde, con Arturo Popócat. Gánales, gánales. O sea, eso era una tarea verdaderamente casi imposible. Y cuando yo tenía una nota de 8 columnas, yo lo celebraba como si me hubiera ganado Pulitzer, porque era muy difícil. Y cuando Claro. tú ves la trascendencia de tu trabajo Ujú. en un medio de comunicación, la verdad es que es muy difícil dejarlo, muy, muy complicado. Entonces sí es una decisión muy fuerte, pero también asumes que tienes una responsabilidad. Y ojo, y yo de verdad que aprovecharía el espacio como para invitar a las autoridades que nos estén viendo en este momento a que le inviertan en el tema de la comunicación social. Es una tarea importantísima. La tarea de los medios de comunicación es sumamente importante, pero quien te haga la comunicación en tu institución Ujú, es fundamental ujú. también. Entonces, parte también de un compromiso que tú quieras asumir con esa institución. No se trata solamente de tener un trabajo porque necesitas un medio para Ujú. subsistir, sino de ponerte la camiseta y asumir que lo que haces tiene que beneficiarle a la Ujú. sociedad. Sí, claro. Y te lo pregunto también, ¿sabes qué, Liz? Porque creo que también nosotros como, pues como comunicadores de esta carrera, creo que también entre nosotros de pronto como que juzgamos esta parte de decidir si te quedas o te vas, si eliges estar o no estar. Sí. Y a mí me parece que eso también nos falta a nosotros comprender, como Ujú. entender que ya hiciste tu trabajo en los medios de comunicación y que ahora estás en una institución, porque también creo que me tocó o nos tocó Ujú. esta etapa en la que casi sentenciaban o sacrificaban o no sé cuál era la palabra de saber quién estaba en un área de comunicación. Así Claro, es. son muy pocos también las áreas, como tú dices, ojalá más instituciones y más dependencias le apostaran a este puesto, que es muy importante, ¿no? Así O es. sea, de eso depende, pues, la imagen de una institución, Claro, ¿no? La comunicación de una institución, ¿no? claro. Entonces, el que tú decidas empezar en esta carrera, ¿por qué fue pensar esta posibilidad de estar en donde llevas una gran parte de tu vida? Primero porque mi primer trabajo formal fue en el IED, justamente, ¿no? Mm, Y hay un dicho que muy común en el ámbito electoral que dice que o lo odias o lo amas. Y a mí me pasó que me enamoré. No, no ok. quiere decir que, por ejemplo, a mí me gustaría ser consejera electoral, si eso me preguntan, la respuesta es no. Yo estoy ahí porque me gusta hacer la comunicación, pero sin duda que el ámbito es sumamente apasionante. Es el tipo de instituciones donde sí o sí te tienes que poner la camiseta. Mm, Sí, entonces, el estar en esa primera elección, que además fue en 1998, el año de nuestra primera alternancia de gubernatura, ¿te ujú. acordarás de eso? Tuvimos Sí, nuestra primera elección elección hija. infantil en Ujú, la que tú estuviste. ujú, Te das cuenta de la importancia de lo que se puede hacer ahí y de ujú. cuánto puedes aportar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, para 2010 sí ocurrió que fue ahí un poco más incidental mi llegada, buscaban a alguien, pues yo llegué de casualidad y bueno, así es como ingreso. En esta etapa ya del organismo público local electoral, llego a invitación de la consejera presidenta en ese momento, de la maestra Elizabeth, a quien había conocido justamente pues en la elección de 2010 y pues es así como yo permanezco. Pero la verdad es que si se piensa que es un trabajo monótono, ¿no? Que elección tras elección es lo mismo y que ya te sabes el guión de lo que sucede, la realidad es que no. Y No, mucho menos en el ámbito de la comunicación. claro, porque además los actores cambian, ¿no? Totalmente. Entonces eso hace que no sea igual. Así es. Ok. Oye, y en además a mí lo que me parece interesante, Liz, es que creo que también vas siendo profesional en esta área, que también es muy importante. O sea, yo decía, híjole, este, hay géneros y hay líneas de cubrir
y que dices, ay, a eso no le entiendo y no le entiendo y no le entiendo. Entonces, entenderle también a un órgano como es la parte electoral, Sí, híjole, es un tema de saberle, ¿no? sí, sí, sin duda. La institución se ha convertido en algo sumamente especializado. Para todo hay protocolos, para todo hay reglas, para todo hay normas, y muchas veces lees el documento una vez y no lo entiendes, y lo lees dos y no lo entiendes, y lo lees tres y no lo entiendes. Es un ámbito demasiado, demasiado especializado y Mm. tienes que recurrir a cada área para que traten de traducirte, ¿no? Parte del trabajo que hacemos en el área justamente es tratar de bajar o más bien ciudadanizar el Ujú, lenguaje, ¿no? De ujú, los temas, producir de manera que la ciudadanía pues pueda comprenderlo, porque no es canasta básica, el tema electoral no es canasta básica. Si tú le preguntas a alguien que, no sé, venda comida, por ejemplo, ¿no? Se preocupará por lo que tiene que ver con que si el incremento del gas, que si el desabasto de algún insumo para preparar sus productos, pero difícilmente está pendiente de lo que tiene que ver con el tema de los derechos político-electorales o de la ujú. política en general. Entonces, traducir un ámbito que de por sí a la ciudadanía pues no es precisamente de su canasta básica y la complejidad que entraña su manejo es sumamente complejo y muy retador y es algo en lo que tienes que trabajar todos los días, prepararte, mucha disciplina y la gran responsabilidad que ello implica. Tú sabes que un buen sector pues de la población, y esto lo dice el INE a través de la famosa Estrategia Nacional de Educación Cívica, pues hay un desinterés en la ciudadanía, hay un importante porcentaje de personas en nuestro país a la que no le interesan los temas de carácter político. Entonces, ¿cómo remar contra esa Ujú, corriente? Es un tema ujú. muy complicado, entonces sí, definitivamente es algo que te obliga a mantenerte, si me permites usar la expresión, pilas todo el tiempo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí, y que ahora yo insisto, bueno, a mí me tocó estar un pedacitito de todos los procesos, ¿no? Y que casualmente me tocó estar en las elecciones infantiles. Y como tú dices, sí te enamoras pues de la institución, porque nosotros en ese espacio pudimos como lograr y ver lo que puedes generar con los niños. Así Pues es. esta educación electoral que haces con ellos desde chiquitos es impresionante. Porque además si los llevas a un movimiento de participación muy interesante. O sea, yo tengo presente, y si me lo permites compartirlo, porque Claro. creo que tiene que ver justo con este trabajo que hace la institución. A mí me tocó escoger casillas y entonces yo dije, wow, eso me encanta porque dije, ya sé, me voy a ir a los lugares donde, porque además era como la instrucción de que no, pues escojan los municipios más grandes, las comunidades más cercanas, y yo que me lanzo en las más lejanas. Te Y serviste. que dije, yo me voy a ir hasta donde yo creo que no llegan. Y la verdad es que hubo una comunidad creo que fue Coapiazcla, en donde el día que nosotros llegamos a instalar, a darles todo el material para ponerlas, es algo que me impresionó de los niños, porque los niños se encargaban de todo, ¿no? O sea, ellos les entregabas la casilla, las boletas, todo, las instrucciones, como si fuera una casilla grande, pero a los niños, ¿no? Y entonces me emocionó escuchar cuando yo llegué y lo primero que me dijeron, ya fuimos a hacer perifoneo. Y yo, ¿cómo? Sí, ya nos cooperamos, ya pagamos para que los niños vengan a votar. Y dije, wow, dije, eso no, esa instrucción no estaba aquí, pero Claro. dije, qué padre que ellos se muevan con una instrucción tan pequeñita que era ser funcionarios de su casilla y que además eran unas boletas muy bonitas, Sí, que de verdad, yo cada que las veía decía, "Ay, qué bonitas están", porque siento que sí también era como parte de que los niños se motivaran a ir a votar, ¿no? Y a dar su participación de lo que fuera, ¿no? Entonces, regresando a lo que tú dices, creo que este es el trabajo que de pronto no se ve lo que hay atrás de una institución, así el es. trabajo que tiene que hacer, porque fíjate, ahora que estuvimos en este diplomado que convocó el Tribunal Electoral, Ujú. y que la verdad yo me inscribí porque yo decía, yo hay cosas que no le entiendo, ¿no? Ujú. Y que de pronto digo, como que tampoco hago trabajos de eso porque no sé por dónde, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo que me impresionó
es cómo cómo en ese momento dijeron, es que ustedes como medios de comunicación también entienden que el periodismo electoral es solamente cuando la gente va y vota, ¿no? O sea, Así ese es es. el concepto que nosotros tenemos. Fíjate, hasta nosotros como, bueno, yo, a lo mejor el resto de mis compañeros no, pero yo sí tenía como de que, pues sí, el proceso electoral es cuando vas, votas y ya se saben los resultados y ya, Ujú. ¿no? Y nos dijeron, no, ese no es un periodismo electoral. El periodismo electoral es siempre, haya o no haya proceso, porque hay muchas cosas atrás que se pueden platicar y que no se platican y que no se difunden y que no se hacen, porque ustedes piensan que un periodismo electoral es cuando es el proceso electoral. Y eso no es así. Y yo dije, wow, qué impresionante, porque yo dije, de verdad, yo también, o sea, o yo Ujú. tenía ese concepto equivocado, ¿no? Claro. Entonces, ahora regresando a todo este trabajo que hace el instituto, a todo esto que vienes tú ya aprendiendo de 10 procesos electorales que, bueno, ahora que los resumimos, dices, no inventes, o sea, Sí. o sea, Sí. te han tocado ver que a 3 gobernadores, 4, Ujú. 4, ¿verdad? Sí. Wow. ¿Qué es lo que más te ha impactado estar en una institución como esta? La exigencia. Quien está en una institución de este tipo puede con cualquier cosa. Es una experiencia de vida realmente, porque Ujú, durante un proceso electoral particularmente, no comes, no duermes, no descansas, obviamente, no ves a ujú. a tu familia, trabajas 24/7 y es muy probable que trabajes 24 horas al día. Mi récord ha sido de 42 horas despierta. Sí, Wow. sí. Todo eso te lleva a un límite como persona. Ujú, ¿Por qué? Porque dependiendo de la función que tú tengas en la institución, pues debes tener la mente lúcida para hacer tu trabajo ujú. y más aún tomar una decisión. Entonces, tomar una decisión después de 4 meses que has vivido, que has sometido tu cuerpo a este tipo de tensión y presión, es sumamente complejo, muy difícil. Por eso digo que esto es alto rendimiento. Llegan muchos jóvenes a la institución y yo les digo, miren, tomen esto como un espacio de entrenamiento, pero de alto rendimiento. Si salen vivos de aquí, pueden con cualquier cosa. Sí, 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 porque de verdad Ok. la presión es muy, muy alta. Ya no, tu cerebro necesita descansar, necesita dormir, necesitas bañarte. Y Ujú. hay veces, pues, que eso no es posible, particularmente, pues, cuando ya estamos muy cercanos a la jornada electoral, cuando estamos en la etapa de cómputos. ¿Qué más me impresiona? Eso, y ver a la gente con la camiseta puesta y para adelante en el tema. Ujú. El otro tema que a mí me impresiona muchísimo, justo lo acabas de mencionar tú, cómo el trabajo que se hace puede incidir de una manera relevante. La ciudadanía, o una buena parte de la ciudadanía y también de las y los compañeros que están en los medios de comunicación, justo pues tienen una idea de que la institución trabaja solo en procesos electorales, pero se pierde de vista otras actividades como esta, que a mí me parece de la mayor relevancia. ¿Por qué? Ujú. Porque es justamente en las y los niños donde vas tú gestando, Ujú. construyendo una ciudadanía. Yo he Ujú. visto en las elecciones escolares y recuerdo mucho una en particular donde se eligió a la reina de la primavera en una escuela y estaban las y los pequeños funcionarios de la mesa directiva de casilla y ya empiezan a contar los votos delante de los papás, delante de los profesores y había un Ok. voto pues que no era muy claro para quién era, ¿no? Y Ujú. entonces el niño dice, el presidente en la mesa dice, con su chalequito, con su peinadito con su corte de príncipe valiente, y dice, este voto es para tal niño. Y entonces una mamá por allá protesta y dice, no, es que eso no es cierto. Y le dice, señora, hay que reconocer la intención del voto. Quienes somos funcionarias y funcionarios entendemos qué quiso decir, los demás no, pero Claro. ese niño El ya la salvó. lenguaje, sí, sí, Ese niño ya sí. la salvó, porque va a tener una idea muy clara Clara. y a la larga Ujú. tener una mejor ciudadanía Ujú. impacta de manera positiva en nuestra calidad de vida y en nuestra convivencia y evitaría muchos conflictos postelectorales, sin duda, sin duda. Ok. O sea que su reto como institución sí, siempre ha sido la participación.
Sí, bueno, Tlaxcala es altamente participativo, es un fenómeno sensacional. Tlaxcala siempre se ha ubicado en los primeros 3 lugares de participación. ¿Ah, En el sí? sí, en el Ah, último okey. proceso estuvimos solo por atrás de Yucatán. En la elección de la pandemia estuvimos en primer lugar. Hay comunidades que votan arriba del 80%. O sea, la Guau. participación es muy alta, es muy Ujú, buena. Claro que el reto, pues sí, es mejorar nuestra calidad ciudadana, el ujú, que la ciudadanía se interese por aquello que le rodea. Tú hace ratito lo decías, la democracia no es solo ir a votar, hay muchísimas otras cosas que tienen ujú, que ver con la democracia, con la ujú, participación y que impactan pues de manera positiva en nuestro entorno. Participar para resolver temas de alumbrado público, de la basura, de la seguridad. ujú. El día que seamos un poco más participativos en esos niveles, seguramente nuestra ciudadanía pues, va a mejorar de manera significativa. Claro, claro. Sí, sí, sí. Si nosotros no damos, o no hacemos nada, pues es difícil que también que se pueda solamente exigir, ¿no? Claro. Oye, y bueno, entiendo y ese es el motivo de esta charla, pero bueno, creo que tener este preámbulo, no solo de conocerte a ti un poco más, porque bueno, quizá yo tenía mi conocimiento ahí de lo de la oratoria, ¿no? Pero también es eso, conocer como tu trayectoria y este camino que te llevó, que de verdad cuando yo vi que habían presentado un libro, dije, ay, qué padre, o sea, me parece interesante porque yo insisto, creo y estoy totalmente convencida que cuando una mujer ocupa un espacio, llega a ver qué se puede hacer. Y entonces dije, ¿cuál es la intención de tener o de hacer este libro? Que hasta me da, bueno, no es que me dé risa el título, pero dice, historia breve, ¿no? Del órgano constitucional autónomo electoral local. ¿Cómo surge esta idea de hacer esta compilación? Bueno, yo he estado muchos años, como tú ya lo has mencionado, en esta institución y algo que sí me tocó ver cuando empezamos a hacer una serie de reflexiones en torno a los 30 años de este organismo que justo se cumplieron el año pasado, pues me di cuenta que no había información sobre la institución, ¿no? Mm, ujú, De su creación, de quienes lo habían integrado, de su evolución, en fin, de una serie de cosas, ¿no? ok. Es cierto que existen acuerdos, es cierto que existen memorias electorales, pero información un poco más cercana a la institución, fuera de su quehacer, pues no lo había. Y esta visión la compartí con el licenciado Emanuel, el consejero Ujú, presidente, quien dijo, vamos a escribir algo sobre eso, ¿no? mm, Sí debo comentar que fue un proyecto sumamente complejo porque cuando nosotros empezamos a revisar qué se iba a hacer para el aniversario y él nos decía, pues a ver, vamos a tratar de integrar un programa para conmemorar este aniversario, pues lo estábamos haciendo en el mes de noviembre. El aniversario era el 16 de agosto siguiente y el proceso electoral comenzaba en diciembre del mismo año en el que estábamos planeando qué hacer, ok, ¿no? Para el ok, ok. aniversario. Ujú, Entonces, tuvo que hacerse al mismo tiempo que el proceso electoral, ¿no? ujú. Eso fue muy complejo, aunado a que no había fuentes de información suficientes. Entonces, lo mismo hubo que buscar en acuerdos, hubo que rastrear las memorias electorales, pedir al Congreso del Estado todos los decretos, las minutas, revisar, irse a la hemeroteca, sacar fotocopias, revisar las fuentes, preguntarles a los exconsejeros, preguntarles a las expresidencias, hacer entrevistas, preguntarle a todo el mundo posible respecto de la historia del instituto. O sea, aquí regresaste a hacer tu chamba Sí, de entrevista. definitivamente, sí, sí, sí. Y de Okey, pronto encontraba que una versión no era la misma que okey. tenía otra persona. Ujú, Entonces, fue una construcción sumamente complicada por esa parte, pero desde el punto de vista ya es un proyecto institucional, ujú. pero desde el punto de vista personal, pues yo creo que es una manera de restituirle a la institución o redistribuirle más bien algo de lo mucho que personalmente me ha dado, no solo a mí, sino a miles de personas. Yo lo decía, este no es un trabajo personal. No es la historia de una persona, es la Mm, historia de miles de personas. Tú lo ujú, sabes, en un proceso electoral llegan a colaborar 2,000, 3,000 personas para sacar ujú. adelante el Un proceso. proceso exacto electoral. Y además de los colegiados, ¿no? Este documento trata de ser eso, una radiografía sucinta de las personas que han estado ahí y de las contribuciones
pues más relevantes, ¿no? Y la otra aspiración tiene que ver con que la ciudadanía, sobre todo en este momento, pues que estamos viviendo en este contexto Ujú, político donde se está hablando de una reforma político-electoral, ujú, pues de valorar más esta institución. El trabajo que hace no es menor, no es solo dar cumplimiento a las atribuciones, que es pues renovar de forma pacífica y ordenada y de que los derechos político-electorales en este tema, pues la ciudadanía puede ejercerlo, sino que a través de un proceso apegado a la legalidad, pues se dote de algo tan importantísimo, pues es que es la gobernabilidad y la paz social, ¿no? En el ujú. Estado. Ok, o Ujú. sea que prácticamente eh, hiciste una recopilación de toda esta información, ¿no? Sí, ¿Qué tiempo te llevó? el proceso electoral. Sí, el proceso electoral. Ok. A la par del proceso estábamos revisando la información y lo escribimos, bueno, lo escribimos muy rápido, creo yo, porque, y no porque quiera decir, wow, qué rápido escribo, Ujú. sino porque la jornada electoral fue en junio y el aniversario era el 16 de agosto y para No ese día inventes. tenía que estar listo. Entonces, no sé, se escribió en un lapso de, ¿qué te gusta? De un mes y algo. Wow. Claro que fue muy importante la colaboración de Sí, las claro, consejerías claro. electorales Ujú. revisando Sí, sí, sí. y bueno, eso fue fundamental para sacar adelante el proyecto. Ya nos llevó más tiempo, pues obviamente la edición. Ujú. Dijimos, bueno, Claro. vamos a tomarlo con calma. Lo que no teníamos previsto es que venía la elección del Poder Judicial, ¿no? Entonces, eso nos retrasó un poquito más Ok. en la edición. ¿Cuál fue tu principal reto de esta compilación? ¿El tiempo o otra cosa? Ujú. El hacer una historia lo más apegada a la realidad posible. Construirla con toda la información, Construirla. ¿no? Sí, Ujú, tú te fuiste, terminaste tu elección, te fuiste y te llevaste tu historia, ujú, ¿sí? O sea, esos datos precisos de lo que pasó, o más bien las minucias de lo que ahí pasó, ujú. las conoces tú. Por ejemplo, esto que me estás diciendo ahorita. Ajá. Esa parte de la historia está en la memoria electoral, claro que sí, pero los detalles, las minucias, el reto, eso solo lo conoces tú. Entonces, este documento persiguió esa parte, esa fue como Mm, la mayor preocupación, el tratar de construir, pues, con la mayor veracidad posible ujú. lo que ha sucedido a lo largo de 30 años. Ahí de verdad que ha pasado muchísima gente, tú lo sabes, y todas las personas que han estado ahí han contribuido de alguna manera. Entonces, creo que tendría, por eso se llama historia breve, porque hay demasiado que No, decir sí, al y respecto, ¿no? seguro, sí, no, no, porque también de pronto, bueno, híjole, es que sí, estar en un proceso, híjole, es toda una vida de que te llevas no solamente de quien conoces, ¿no? Sí, Sino de historias cortitas que se escuchan, que vives, que haces, y que eso obviamente no sale, ¿no? Porque pues también no forma parte de que lo estés contando, ¿no? sí. Pero sí creo que es una vida muy interesante. A mí me parece, aquí leo, justamente decía, la historia del órgano constitucional autónomo electoral de Tlaxcala es la historia de la democracia de Tlaxcala, una biografía en permanente construcción que se alimenta de una dinámica social, crítica, exigente, que reclama instituciones modernas y profesionales. ¿Qué te dejó hacer esta compilación? Las ganas de seguir haciendo más. ¿Quiénes tienen la información? Te decía hace un ratito. ¿Quiénes tienen la información? ¿Quiénes tienen el dato? Nosotros, quienes allí trabajamos. Ujú, Creo que tenemos la obligación de generar un testimonio ujú, que les sirva a la sociedad respecto de sus instituciones, del trabajo que se hace, del esfuerzo que se hace. A mí me parece que tenemos que seguir haciendo esta parte para que las instituciones sean valoradas, vistas desde otro punto de vista. Personalmente, me deja muchas ideas. Tú decías hace un ratito que cuando una mujer llega a un espacio dice, a ver, pues vamos a ver qué hacemos, ¿no? Entonces sí, me deja muchísimas reflexiones en ese sentido. Tenemos que establecer, creo yo, si no de manera formal, sí por lo menos generar mecanismos internos que nos permitan ir dejando una memoria, construyendo una memoria, no del paso de las personas,
sino de lo que se va haciendo. La verdad es que Tlaxcala es una entidad, y así se reconoce a nivel nacional, políticamente muy compleja, por muchísimas razones. En principio, pues tenemos un cuarto nivel de gobierno, las comunidades están muy cerquita, ¿no? Una de otra, hablando geográficamente. El ambiente político es sumamente diverso, sumamente dinámico. Tenemos comunidades por usos y costumbres. Es decir, es un ambiente sumamente complejo, ¿no? Entonces, bueno, esto implica grandes desafíos, ¿no? Entonces, bueno, como ahí lo dice, nuestra sociedad en Tlaxcala, pues es muy crítica, o sea, no se parece a nada a muchas entidades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ir a la par de esa sociedad que somos, ¿no? E ir construyendo para esa sociedad. No sabemos qué vaya a suceder con la reforma electoral. De modo que sí creo que debemos dejar un testimonio sólido de lo que por lo menos esa institución ha sido y la importancia que ha tenido pues, en nuestra sociedad. Del trabajo que ha hecho, Por ¿no? supuesto. Uh-huh. ¿Por qué crees que criticamos a las instituciones? Porque es difícil traducir lo que se hace. Y vuelvo al tema, es bien complejo comprender que se requiere de una comunicación y de una comunicación profesional, ¿no? Cuando es tan complejo el ámbito, es muy difícil traducirlo a la ciudadanía, porque a mí me importa lo que tengo de manera inmediata, el costo de la gasolina, de mis insumos, la educación de mi hijo, de mi hija, mi entorno, lo que me interesa, ¿no? Los derechos político-electorales, aquello que no me impacta, que no es de mi canasta básica, difícilmente lo puedo comprender. Entonces, a veces en una dinámica de crítica, pues nos vamos en banda, ¿no? Entonces, eso aunado a la dificultad que tenemos para poder traducir ambientes tan complicados, ámbitos tan complicados como es este, que son muy especializados, pues yo creo que a eso se debe, ¿no? Ujú. Ujú, Ok. Oye, ¿y qué sigue? O sea, ya hiciste esto. ujú. ¿Tienes algún proyecto que tenga que ver con las instituciones y en específica con el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones? ¿O cómo piensan seguir, pues también socializando este material? Claro. Nosotros iniciamos iniciativa de la consejera Erika Periáñez, iniciamos una colección sobre ir documentando los retos y desafíos que vamos enfrentando en los procesos electorales. Llevamos la primera edición y justo ya empezamos a trabajar dos nuevas ediciones que tienen que ver con el proceso 23-24. Y yo creo que la elección reto de retos que ha sido hasta ahora para la institución, que es la elección judicial. Judicial. Entonces, pues sobre eso vamos. Pues la idea es ir generando conocimiento y testimonio. Ujú, ujú. Sí, claro, yo creo que siempre que se documenta, Ujú. pues dejas un precedente, ¿no? Así De es. decir, aquí está. O sea, Ujú. ni yo lo inventé, ¿no? Ajá. Sino es parte de lo que tú estás recopilando y de lo que se ha dado, ¿no? Así es. Ok, pues de verdad que me da muchísimo gusto escucharte, me da muchísimo gusto, si bien yo conozco una parte de ti, pues creo que también esta otra parte en la que de pronto pensamos que no hay un trabajo importante y contundente en las instituciones, creo que sí lo hay. Sí. Y sobre todo, insisto, creo que cuando te vas especializando en temas, como en este caso es el electoral, Ujú. creo que también eso permite que uno pueda tener la certeza de que lo que la institución está comunicando es de alguien que sabe, ¿no? De alguien que tiene ya toda la experiencia en hacerlo. Y sin duda, pues tú creo que ya eres un referente de estar en este tipo de instituciones y sobre todo en el Instituto Electoral, en donde pues tu trabajo no empezó ayer, sino ya tienes pues nada más 10 elecciones. Van a calcular nuestra edad. Más o menos. Pero bueno, pues estamos en la recta final, Liz. La verdad es que te agradezco que hayas aceptado la invitación. Y a mí me gustaría que en esta parte de la que tú comentabas de que escribes, ¿tienes pensado de manera personal escribir algo ya que digas esto es producto de mi ser, de lo mío, de lo que yo hago? Claro. Sí, eso nunca lo he dejado de hacer. Esto es Mm, muy demandante, entonces en los pocos espacios que tengo, sí, por supuesto, tengo la intención de hacer una compilación de poemas. Quiero publicar un poemario, mm, creo que sería positivo para mí, para mi historia, para esto que me gusta hacer. Y tengo el sueño de algún día hacer una radionovela
cuando estábamos chicas, escuchábamos radionovelas, ¿no? Ujú, Yo me acuerdo ujú. La Casa Roja, Porfirio Cadena, una serie de programas que despertaban nuestra imaginación y te imaginabas toda clase de cosas. Una, yo recuerdo que eran momentos tan ricos para mí el escuchar pues este tipo de programas. Entonces, yo quiero hacer una radionovela, estoy escribiendo un guión. Ajá, quiero producir alguna vez, no sé cuándo, Ay, qué pero padre. estoy empeñada en eso, en escribir un guión para radionovela. Quiero escribir sobre algo que es tan de nuestra cultura como son Ok. las brujas, ¿no? Ujú. Es que se chupó a mi hijo, se llevó a mi hijo, me quería robar a Sí, mi hijo. sí. Cosas que son tan de nosotros y sí, ese es un proyecto muy anhelado que traigo de manera personal y pues que voy de manera paralela con lo que se está trabajando en la institución, pues gracias a la confianza de las y los consejeros electorales, estos productos que te comentaba hace rato, es algo que vamos a escribir entre todas y todos, Ujú. consejeros, titularidades, pero bueno, de manera personal, pues eso es en lo que yo estoy Oye, ¿y tus trabajando. poemas generalmente tienen como que todos los escritores una línea y como que Sí. dicen yo escribo sobre el amor y de pronto yo escribo sobre la soledad? ¿Tienes alguna línea tú? Sí, sí, a mí me gusta escribir sobre el amor. Mm. No le pongo, procuro no ponerle fecha a lo que escribo para evitar alguna referencia incómoda, pero sí, yo escribo sobre eso, porque además es al amor a la vida, a la Ujú, familia, ujú, a una pareja, porque creo que es una manera en la que tú te expresas ujú. respecto de algo, ¿no? Entonces, sí, sí, sobre eso. Oye, y al amor de ser mamá, porque ahora que leía, eso no lo leí hace ratito, pero decía mamá de Nicolás. Sí, Entonces, bueno, pues los que conocemos a Nicolás, de alguna manera, ¿qué ha representado para ti ser mamá? ni siquiera podría tener una palabra para describirlo, pero trato todos los días de pensar o de dimensionarlo porque es mi proyecto de vida más importante. Entonces, Ujú, bueno, Nicolás es lo más hermoso que yo he visto en la vida. Además, es el niño más hermoso que yo he visto en la vida. Cada uno como padre, como madre, ves a tus cachorros como lo más hermoso del ujú. universo. Y es un ser perfecto, pero también es mi maestro, ¿no? Entonces, siempre que yo hago algo, lo hago pensando en él y yo digo, ¿qué le voy a dejar? Solo un buen nombre. Así que siempre procuro hacer lo correcto, porque el día que él meta mi nombre en un buscador, no quiero que aparezca ninguna cosa rara, ¿no? Ajá, Entonces, pues sí, sí. mi mayor reto y pues lo mejor que me ha pasado en la vida, sin duda. Ay, qué padre. Sí, Muy bien, Liz. Oye, pues en la recta final de nuestra charla, me gustaría que escogieras 3 cartas, las que tú sí. decidas, me las pasas y esto es con la intención de conocerte un poquito más. No hay nada que atente contra tu vida. Bueno, Puede ser contra tus emociones. oh Dios. Ok, otra. Ujú, Y ok. Bueno, la primera dice, ¿te cambiarías el nombre? no, ¿No? no me imagino llamándome de otra manera. Este me gusta, me parece que va con mi personalidad. Y aunque cuando me acortan el nombre y me Ujú, dicen Liz Liz. o Eli, me siento muy dulce, pero no, creo que mi nombre va con mi personalidad. ¿Sí? Sí, ¿Quién te lo escogió? mi mamá. Ah, Sí, ok. dijo que me iba a llamar Angélica, pero que llegando al registro civil creo que se le olvidó a mi papá, no sé, y dijeron, ah, pues que se llama Elizabeth. Dije, bueno, muy buena elección. No, te quedó súper bien. Sí, 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 sí. Ok. gracias. Oye, y dice, am, ¿la mujer perfecta existe? No, y además sería muy aburrido, ¿no? Ujú, Porque la perfección ya no te permite un crecimiento. ujú. Puede ser que cometas errores terribles, ¿no? Y tienes dos opciones. Una es tirarte y sentirte culpable por el error que acabas de cometer y la otra es tomarlo y decir, pues ya la regué, pero voy para adelante y esto no me va a volver a suceder. Y puede ser que vuelvas a cometer el error, ¿no? Ujú. Pero justamente el no ser perfectas es lo que te da la posibilidad de crecer todos los días. Mm, Sí, de ser feliz. sí, Yo creo, además, sí. ¿no? Bueno, y el último dice, si pudieras pedir 3 deseos, ¿cuáles serían?
Mm, Vivir hasta que mi hijo cumpla los 18 años, por lo menos. Sí, 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 sí. Gozar de muy buena salud Ujú. y tener la sabiduría para tomar buenas decisiones, Mm. que no siempre. Como buena mamá. Así es. Ok, muy bien. Oye, Elizabeth, la verdad es que ha sido un gusto tenerte en este espacio. Creo que eres una mujer referente de los medios de comunicación, pero Muchas también gracias. de la comunicación institucional. Y yo sí creo que eres una persona que abona y hace mucho trabajo en favor de donde te encuentres, ¿no? Los premios también son un referente tuyo. Creo que también quien te conoce o los trabajos que, como tú dices, en algún momento fueron titulares, pues también son un referente al trabajo que realizaste, ¿no? Entonces, para mí, la verdad, también es un honor que estés aquí en este Muchas espacio, gracias. en esta temporada en la que estamos a punto de terminar. Y yo celebro todo esto que estás generando. Seguramente seguirás siendo generadora de más cosas y lo celebro, que así sea. Y por último, me gustaría que les dieras un mensaje justo a toda la gente que nos escucha desde esta parte institucional. ¿Qué, qué, qué abona una institución como es el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones? Pues hace ratito lo decía, sin duda, lo más importante de esta institución es que abona a algo que no vemos porque no tenemos un conflicto y que justamente tiene que ver con la paz social, ¿no? Ujú, Con la gobernabilidad, no hay ujú, conflictos, tenemos autoridades con las que estamos satisfechas y satisfechos porque la mayoría así lo decidió. Entonces, yo sé que es difícil a veces comprender lo que hace una institución, más una institución de este tipo. Sin embargo, yo a la ciudadanía le diría pues que tenga confianza en esta institución. Si puede echarse un clavado a lo que tenemos en redes sociales, a los contenidos que producimos pues de manera permanente, a nuestra página de internet, estos medios que ahora son mucho más asequibles de los que ujú. teníamos antes, para echar un ojito de lo que se hace en la institución, ¿no? Entonces, pues básicamente a eso, si es posible que pudieran consultar estos títulos, no solamente en el marco del 30 aniversario generamos este título, también se presentó un libro que es una compilación de ensayos de algunas expresidencias donde nos relatan pues algunos momentos muy, muy importantes. Entonces, pues pedirles esa oportunidad, ¿no? Que darse esa oportunidad de acercarse un poquito más a la institución, pues para tratar de ver lo que nosotros hacemos todos los días, que sepan que en la institución tenemos un trabajo sumamente comprometido. La mayor parte de la gente que está ahí, incluso mis jefas y jefes, son muy jóvenes, o sea que son muy resistentes, ¿no? Al Ujú. trabajo que se hace, se requiere mucha fuerza física, mucha resistencia física para estar ahí y atender el trabajo como es debido. Es gente que está 24/7, siempre con la mejor disposición para hacer el trabajo. Entonces, que no duden que quienes estamos allí tratamos de hacer lo mejor posible todos los días. ¿Qué esperas tú de este proceso que se habla mucho? ¿Qué te gustaría? ¿Te refieres a la reforma? Ujú, ujú, Yo espero que se tomen las mejores decisiones, que sea lo mejor para nuestro sistema político, ujú, ujú. pero sobre todo lo mejor pues para Tlaxcala y sobre todo pues que se valore la trayectoria de una institución de esta naturaleza. Ujú, muy Ujú. bien. Pues muchísimas gracias, Elizabeth. Al De verdad que ha contrario. sido un gusto tenerte aquí. Gracias también a ustedes porque, bueno, pues obviamente este podcast llega y se produce por lo que ustedes hacen también en redes. Gracias a mi equipo de producción, que como siempre, pues ustedes saben que todo esto se logra una vez que ya está terminado. Pues ahora sí, empieza la chamba de ellas. Entonces, gracias a Lili, a Patti, a Sabi, que hoy está de invitada aquí en el podcast de las hijas de la Malinche. Y como ustedes saben, pues este es un espacio exclusivamente de mujeres, fregonas y valientes como tú. Muchas gracias. Pues nos saludamos en el siguiente podcast. Recuerden que nuestro patrocinador, que es El Legado, que como yo les decía, es un restaurante que se encuentra en Nanacamilpa, es en la hacienda Tepozontitla y próximamente estará a disposición. Es una hacienda muy bonita, ya nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un evento ahí y la verdad es que
Creo que es de las haciendas, bueno, todas las que están en Tlaxcala son muy bonitas, pero esta de verdad tiene un patio increíble. Así es que no se pierdan próximamente, ya estaremos ahí anunciando cuándo es la apertura, pero muchísimas gracias por formar parte de nuestros patrocinadores. Así es que nos saludamos en el próximo podcast de Las Hijas de la Malinche. Que tengan una excelente tarde. Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche, un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento.